La pandemia sigue, realmente la mortalidad por coronavirus hoy en día en Moreno es cero, no tenemos situaciones para lamentar dentro de nuestros habitantes. Los casos incidentes están cercanos a 1 o 2 casos por semana y realmente hoy en día con los avances de los esquemas de vacunación se dejó de ser un problema. No está hoy en día indicada el uso de tapaboca ni ninguna restricción en cuanto a la habitabilidad dentro de espacios cerrados. Sí es importante completar el esquema de vacunación si no lo hicimos hasta el momento. Tenemos vacunación para el COVID en las unidades sanitarias y en el Hospital María Luciana de la Vega, en la Maternidad Estela de Carlotto, y también aprovechar para poder completar el esquema de vacunación nacional, sobre todo todo lo relacionado al sarampión, triple viral, doble viral, que todavía seguimos siendo un país con posibilidades de reinserción del virus dentro de nuestras jurisdicciones. O sea que es muy importante aprovechar esta cuestión de la vacunación COVID, pero también para completar el esquema en todas nuestras familias y sobre todo también en una cuestión muy importante es con respecto al HPV, que es un virus también que se da por transmisión sexual, que tiene que ver con... ¿Es el virus del papiloma humano? Es el virus del papiloma humano, que está relacionado principalmente con el cáncer de cuello de útero, que es uno de los cánceres más prevalentes y que mayor cantidad de vidas se lleva en mujeres. Por eso es muy importante que a los 11 años, tanto varones como mujeres puedan acceder a ese esquema de vacunación, que es uno de los pocos países de Latinoamérica que lo tiene. Son vacunas costosísimas y que están disponibles en forma gratuita para toda nuestra comunidad. Es interesante lo que mencionas, para 11 años, pero cualquier otra persona de mayor edad se puede vacunar. ¿Cómo funciona la vacuna? El Programa Nacional de Vacunación cubre el gasto de la vacunación de las poblaciones que están ingresadas dentro del esquema. Si uno tuviese alguna indicación por afuera de lo que esté indicado por el Plan Nacional, debería acceder de forma privada. Esto es importante, se está reviendo en relación a esto porque se está viendo que la vacuna puede llegar a tener algún efecto sobre las situaciones de cáncer o las situaciones de HPV, pero todavía la normativa nacional no ha cambiado. Está garantizada para la población que está determinada en el esquema nacional. Volviendo al tema de coronavirus, recuerdo que una de las primeras notas que te hice, que me dejaste realmente pasmado por la cantidad de muertos que en ese momento estaban analizando. Me hablaste de 500 muertos, nosotros estábamos horrorizados aquí en Moreno hablando, ¿no? ¿Qué estadística tenés finalmente? Porque se dejaron de publicar las estadísticas. ¿Qué cantidad de fallecidos hubo en Moreno por coronavirus? Realmente en este momento no tengo el número exacto, pero sí te puedo contar que superamos ese estimativo. Sí, había la última del dato, creo que eran 1.400 y pico de fallecidos, lo último que habíamos accedido. Estaremos alrededor de ese dato, no muchos más. Creo que cuando dejamos de publicar la información de forma periódica, la tasa de mortalidad bajó abruptamente y hoy en día, como te vuelvo a repetir, no tenemos que lamentar situaciones. Ya hace varios meses no tenemos ninguna situación y las situaciones que hemos tenido que lamentar son situaciones de personas que tienen factores de riesgo muy claros y determinantes en su salud. Recuerdo que en aquella nota me dijiste algo también que evidentemente se ha cumplido, que íbamos a tener que convivir ya casi eternamente con el coronavirus. Es lo que está pasando. Es lo que está pasando y hoy en día hasta incluso te diría que es más importante vacunarse contra la gripe que vacunarse contra el COVID, porque estamos hoy en día sí en situación de brote de gripe, de influenza, y no así con el COVID. Y tanto la gripe, como lo vimos en las primeras estadísticas que estábamos charlando, y por eso también intentamos poner en dimensión el COVID, la gripe puede llegar a ser tan letal como el COVID. Tiene una tasa de letalidad cercana de 2,5 de tasa de letalidad. Cada 100.000 habitantes. Sí, entonces tenemos que hacer ahora hincapié en poder vacunarnos a todas las personas que estemos trabajando y que tengamos indicación para tal. Porque bajó la letalidad del COVID debido a la vacunación. Claro, exacto. ¿No es que aumentó la letalidad de la gripe o sí aumentó la letalidad? No, la letalidad de la enfermedad es la misma. Cuando vos te agarra, tenés esa letalidad. El tema es que bajó la incidencia de los casos de COVID. Por eso, y por último, es fundamental en los esquemas de vacunación.
de gripe, de coronavirus, del virus del papiloma humano, digamos, cumplir de acuerdo al rango etario con todo el esquema de vacunación. Nosotros tenemos un estado que garantiza 21 vacunas dentro de la región de Latinoamérica. Somos de los estados que mayor cobertura en cuanto a enfermedades transmisibles tenemos, y tenemos que aprovecharlo y tenemos que darle prioridad y sobre todo vacunar a las poblaciones susceptibles, que es nuestro objetivo. Te agrego una pregunta, porque generalmente a principio de año también se refuerza la campaña con el tema de los nenes, digo, que para que cumplan, sobre todo aquellos que ingresan a la escuela. ¿Cómo se comportó esa vacunación? ¿Hubo demanda? Después del COVID, nosotros tuvimos en el año pasado, tuvimos una campaña muy fuerte tanto de provincia como de nación para recuperar esquemas atrasados. Con todo lo que fue la pandemia, se priorizó de sobremanera la vacunación COVID y se dejó un poco de lado la vacunación de calendario oficial. En el último año estuvimos recuperando esquemas y estuvimos haciendo un esfuerzo mancomunado entre nación y provincia y municipio para poder recuperar esta tasa de cobertura de diferentes vacunas. Estamos mejor, no llegamos a la tasa de cobertura previa a la pandemia, pero sí hemos levantado considerablemente en lo que fue posterior, inmediato a la pandemia. Todo el esquema en el vacunatorio central y en las unidades sanitarias. Todas las unidades sanitarias, el Hospital Mariano Ciudad de la Vega, la Maternidad Estela Carlotto y el vacunatorio central tiene a disposición el esquema nacional de vacunación.